Para vivir y tener éxito en Silicon Valley, hay que estar dispuesto a asumir riesgos. A mayor riesgo, mayor recompensa. Pero también, a mayor riesgo, es mayor el peligro. Sargento Sandra Brown, policía de Palo Alto. Dediqué mi carrera a investigar crímenes graves en Silicon Valley, como el de Emad Toofilis. Emad buscaba su próximo capítulo y muchos de ellos lo hacen. Están en el negocio de la tecnología y ganan mucho dinero. Robert le propuso a Emad ser socio e inversionista. Calculo que la ganancia durante los primeros 6 meses fue unos 2.5 millones. Parecía una combinación perfecta. Pero en Silicon Valley, no todos son lo que parecen. Un hombre está pidiendo ayuda. Le dispararon. Asesinatos en Silicon Valley. Me crié, viví y trabajé en Silicon Valley. Así que vi como un pequeño y tranquilo valle se convertía en un conglomerado de negocios inimaginable. Todas estas grandes compañías, que al principio no significaban nada para nosotros, se convirtieron en compañías gigantes. Vimos un aumento de jóvenes que llegaban a Silicon Valley. Querían hacer realidad sus sueños y ganar mucho dinero en tecnología. La zona de la bahía cambió mucho en los más de 40 años que hace que vivo ahí. Creo que la afluencia de dinero de Silicon Valley alteró para siempre, en muchos sentidos, la cultura y el ambiente de la zona. Sin duda es un lugar distinto. Silicon Valley atrajo a mucha gente de todas partes, de todo el mundo. Y todos buscaban alcanzar sus sueños, sean cuales fueran. Esta historia comienza un par de horas al sur de Silicon Valley, en la costa central. Emad Toofilis provenía de una familia humilde. Era hijo de inmigrantes egipcios. Su madre y su padre trabajaban muy duro. Anotaron a Emad y a sus hermanos en una escuela católica privada en Salinas. Destacó académicamente. Y también se unió al equipo de campo traviesa. Algunos dicen que corría hasta casi desplomarse en el suelo. Así de entregado estaba a sobresalir. Sus padres eran inmigrantes, se habían sacrificado por él y por sus hermanos, y a él le importaba ser respetable y honesto, lo cual era parte de su ética como miembro de una familia de inmigrantes. Emad se graduó de la secundaria con honores, pero venía de una familia modesta, no tenía beca, no había dinero. Fue a Hartnell Community College. Se destacó en Hartnell, sí, le fue muy bien. Tan bien que lo aceptaron para continuar una maestría en Cal Poly. Y con eso, al graduarse de Cal Poly, obtuvo un título de negocios en finanzas. Emad era un hombre inteligente, era ambicioso, pero sin pretensiones. Era muy discreto y de voz suave. Era sensato, sí. En 1990, era profesor de matemáticas. Ya estaba pensando, ¿cómo puedo ganar más dinero? Esta probablemente fue la primera vez que él empezó a pensar, oye, quizá quisiera ir al norte, a un lugar nuevo llamado Silicon Valley. A mediados de los 90, Internet creció mucho. Había un gran interés por la tecnología y por el negocio de Internet. Los primeros años de los 90 en Silicon Valley fueron emocionantes. Era el comienzo de las .com. Llegaban muchas compañías y había mucho dinero. ¿Y saben qué? Emad Toofilis quería ser parte. Silicon Valley celebra la toma de riesgos. La suerte favorece la mentalidad audaz. La penalización por fracasar, por tratar de iniciar una compañía en el valle, no existe. Hay un optimismo en quienes vienen aquí de que pueden lograrlo, como la fiebre del oro.
Lo que me impresionaba de Emad era lo honrado que era. Era muy tranquilo y racional y conocía sus objetivos. Estaba muy motivado y era centrado. Y eso es lo que buscaban las compañías. Y Emad lo tenía todo. Su primer trabajo fue en Lucent Technologies. ¿Cómo llegan las redes desde donde están ahora hasta donde se necesitan? Ah, aquí estamos. Lucent Technologies. A principios del 2000, Emad consiguió el trabajo de sus sueños como ejecutivo financiero de alto nivel en Cisco Systems, una de las compañías más valiosas del mundo. Capitalización bursátil de $500 mil millones. Se dedicaban a las comunicaciones digitales y tenían clientes como AT&T y Wells Fargo Banks. Si trabajas en Cisco y tienes participación accionaria, sabes que ganarás mucho dinero. Su puesto como ejecutivo lo colocó en el lugar adecuado. La vida de Emad cambió al trabajar en Cisco Systems. Emad se volvió más rico y compró una casa de $1 millón en Los Gatos. Los Gatos es hermoso. Hay muchas mansiones y casas hermosas. Y es el hogar de algunos tech bros de Silicon Valley, como Steve Wozniak, que se convirtió en vecino de Emad. Los Gatos está en el centro de Silicon Valley. Es donde viven muchos del sector tecnológico, aunque trabajen en las afueras, porque es una comunidad muy linda. Tenía una casa muy bonita en Los Gatos, una hacienda de 3 habitaciones en un terreno con árboles. Era hermosa. Su éxito habla por sí solo. Él era motivado, ambicioso, listo, con una buena formación. Trabajaba duro y, gracias a su talento en el sector tecnológico, ganó mucho dinero. Era, por definición, muy exitoso. Era rico, vivía en Los Gatos. Sus gustos eran un poco diferentes ahora. Era soltero. Ganaba mucho dinero. Empezó a salir a cenar a restaurantes costosos, bebía vino. Asistía a todo tipo de eventos en Silicon Valley. Hacía contactos, eso es muy importante en Silicon Valley. Conocía a mucha gente. Realmente él estaba usando su riqueza a su favor. Silicon Valley es donde está el dinero. Los inversores de capital de riesgo reparten enormes sumas de dinero a los inventores y emprendedores que llegan. Hay muchos inventores y emprendedores que llegan a la región en busca de fortuna. Había llegado a Silicon Valley. Trabajaba en finanzas para grandes compañías, ganaba dinero y quería prosperar. Estaba interesado en hacer inversiones. Hoy pensamos en Google, Netflix, Amazon. Estas compañías gigantescas. Créanlo o no, a principios del 2000 se podía comprar acciones de estas grandes compañías por $1. Cuando empezaron eran compañías emergentes. Emad estaba en el lugar y momento adecuado cuando esas acciones fueron asequibles. Fue inteligente y lo aprovechó y participó en eso. En Silicon Valley hay tecnología y capital. Si te interesa invertir, Silicon Valley ofrece oportunidades para invertir en muchas cosas. Emad tenía millones de dólares. Quería retirarse a los 40 años. Es casi imposible para muchos retirarse a los 40. Este hombre sabía cómo lograrlo y lo resolvió. Era muy astuto con las inversiones. Emad realmente estaba viviendo el sueño americano. Y a todos los efectos me pareció genial porque se retiró de su carrera tecnológica y se dedicaría a lo que disfrutaba hacer. Emad había dedicado toda su vida a los negocios. Ahora estaba retirado y tenía la mira puesta en industrias en las que podía dejar su huella.
Los emprendedores son famosos por invertir en muchas cosas, algunas muy arriesgadas, y fallar es parte del juego. Puedes fracasar muchas veces, pero si triunfas una y consigues tu unicornio, tu compañía multimillonaria, eso hace que todo valga la pena. En Silicon Valley todo se trata de dinero, pero puede ser la raíz de todos los males. Y a veces, ese dinero y esa idea del dinero puede llevarte por un camino muy oscuro. El dinero, la codicia, a veces son grandes motivos para asesinar, pero nunca jamás hubiera imaginado que todo esto terminaría en asesinato. En Silicon Valley, si estás en el lugar correcto en el momento correcto y tienes el dinero correcto para invertir, tu vida cambiará drásticamente. Emad era un inversor muy astuto. Sus inversiones se dispararon hasta el punto de que en 2007 pudo retirarse a los 40 años. Era millonario. Disfrutaba la vida. Emad estaba viviendo su versión del sueño americano y estaba listo para pasar al siguiente capítulo en su vida. Emad era un gran hombre de negocios. Había tenido mucho éxito en sus negocios con compañías reconocidas. Y ahora estaba interesado en invertir en cosas que le interesaban. Una de las primeras grandes inversiones de Emad fue en el cine. Esta es la película Jimmy Bestwood, héroe americano, que dirigía en 2014, protagonizada por un cómico persa muy divertido, Mas Jobrani. ¡Mamá! ¡Iré a Estados Unidos! ¡Iremos a Estados Unidos! Mas Jobrani, la estrella y productor de la película, organizó una campaña en Silicon Valley para recaudar fondos. Conoció a Emad. Le interesaba el cine, así que decidió invertir. Emad era el principal inversor. Estaba en el set, es lo que se espera de un inversor, que no interfiera, dejaba que hicieran lo suyo y no se extralimitaba. Emad no era un hombre de Hollywood, era de Silicon Valley. Pero creo que esa fue una oportunidad en la que pensó, invertiré dinero en esta película. Y espero recuperarlo. Era arriesgado. En el Festival de Cine de Austin ganamos premios. Era emocionante ser el popular en un festival. Él estaba muy entusiasmado. Esa película nunca habría sido posible sin él. Era un tipo genial y encantador. Conectamos y nos hicimos amigos hasta el punto de que nos invitó a su casa en Silicon Valley y fuimos a catar vinos y pasamos el fin de semana allí y lo pasamos genial. ¿Y qué impresión te causaba? Ya me dijiste que eras muy agradable, pero ¿en el mundo empresarial y tecnológico? Ese no es mi mundo y no me dio esa impresión. Parecía un tipo al que le iba bien y pudo, retirarse. No parecía que fuera muy egocéntrico por tener tanto dinero. Su casa era linda, la estaba renovando, estaba orgulloso. Insistió para que usáramos su habitación, mi esposa y yo, y fue muy amable en eso. Era su casa, estaba muy orgulloso y eso es genial. John, ¿no parecía un tipo pretencioso que sabía todo sobre ingeniería o...? No, era una buena persona. Un buen tipo, o sea, sí, no era para nada ostentoso. Nadie diría que le había ido, también parecía normal. Sí, era una buena persona. Muy buena y honesta. Sí. ¿Bebieron vino cuando fueron a su casa? Bebimos mucho vino en su casa. Nos compartió muchas mezclas y cosas así. Y empezamos a beber y de repente bebíamos más vino y luego bebíamos más. Y luego no podíamos caminar. Es broma. Pero sí, luego continuamos catando vinos, nos llevó de paseo, sí. ¿Ese era su pasatiempo? Amaba el vino, sí, le gustaba mucho. ¿Hablaron sobre otras oportunidades para él en el cine? Sí, estaba interesado. Una vez que vio el retorno de la inversión de Jimmy Bestwood, le interesó uno de mis proyectos. Él quería financiarlo. Emad tenía dos pasiones, el cine y la vinicultura. Y el cine fue un éxito. Así que Emad pensó que podía invertir su dinero en otra cosa. Su siguiente decisión parecía insignificante.
pero las consecuencias fueron enormes. Empezó a pensar, quiero trabajar con más inteligencia, no más duro. Empezó a invertir su dinero en cosas que implicaban alto riesgo y alta recompensa. Pero por desgracia, no siempre vale la pena correr riesgos, y Emad lo iba a descubrir. Los crímenes entre chicas pueden ser... A Emad siempre le gustó el vino. No es que fuera un gran bebedor, pero algunos de sus colegas le mostraron el vino. A Emad le atraía el vino y lo había incorporado a su estilo de vida. Creo que la gente va de Silicon Valley al Valle de Napa porque lo promocionan muy bien. Es un estilo de vida, es el romanticismo del negocio del vino lo que atrae a la gente. La gente tiene la idea de un viñedo en una colina con un lindo edificio de piedra donde se hace el vino. En general, eso no suele ser así. Siempre hago esta broma. ¿Crees que el negocio del vino es romántico? Ven a ayudarme a limpiar la prensa a las 2 de la mañana. Porque no es romántico cuando estás empapado y con frío y hay uvas pegadas dentro de esa cosa. Pero este estilo de vida atrae a la gente. Y el estilo de vida que promocionaron es que siempre tendrás una gran mesa de comida y copas de vino llenas, y todos se divertirán y será genial. Y eso pasa mucho en el Valle de Napa, especialmente ahí. Eso puede pasar mucho. Si te lo puedes permitir, sí, es un estilo de vida genial que atrae a gente de todo el mundo. Estoy seguro de que Emad imaginaba eso para él. Tenía la misma idea que la mayoría, que es: me dedicaré al vino, seré vinicultor y entonces produciré vinos y los compartiré con todo el mundo. Y creo que ese fue un factor determinante. De hecho, lo es para la mayoría de la gente. Emad pensó que era interesante, sexy y potencialmente lucrativo. Y eso era importante para él. Estaba preparado para pasar al siguiente capítulo en su vida, que era hacer ciertas inversiones y cosas que a él le interesaban mucho. Su sueño era, como el de mucha gente, venir a la región vinícola y fundar una bodega, hacer gran vino, beber gran vino, ir a buenos restaurantes y llevar una vida lujosa. Desde que comenzó la cultura tech bro, tenía sentido que alguien en Silicon Valley que ganaba mucho dinero quisiera hacer algo con ese dinero al diversificarse e invertir en otras cosas. Especialmente cosas llamativas, ya sean cohetes o aviones o, en este caso, vino. En julio de 2011, Emad conoció a Robert Dahl, quien había vendido una empresa multimillonaria y se mudó de Minnesota a Napa. Tenía una compañía llamada Patio Wines y se estaba convirtiendo en uno de los distribuidores de vino más grandes del Valle de Napa. Robert era muy amable y amigable. Parecía una persona decente. Era carismático y un hombre de negocios. Robert quería hacer crecer el negocio y podía convencer a la gente para que le diera su dinero y su confianza, porque él estaba lleno de carisma. Cuando conocí a Robert, me pareció un ambicioso empresario que no se dejaba llevar por el despliegue de Napa que abundaba. Hay mucho ego en el negocio del vino y la mayoría se concentra en ese valle. Él no parecía ser así. Robert solo quería tener un negocio rentable y dedicarse al vino. Tenía una planta embotelladora, así que comprábamos vino de otras bodegas y lo mezclábamos según los deseos y gustos del cliente y lo embotellábamos. El negocio que él tenía, bueno, no hay muchos, al menos no en esta zona, y la gente quiere el embotellado en Napa en la etiqueta y eso se logra con esas instalaciones. En 2012 enviábamos
672 botellas por pedido diario al consumidor. Y eso es mucho si se trata de envíos al consumidor. Robert le propuso a Emad ser socio e inversionista. Emad dijo que Robert era muy impresionante y no creo que a Emad lo impresionara mucha gente. La entidad de Robert, Patio Wine Company, tenía acuerdos de licencia con Adam Carolla, el comediante, y Connie Forti, el rapero, gente famosa. Y él compartió eso con Emad, lo que ayudó en la mente de Emad a consolidar la legitimidad y la buena fe de Robert Dahl y el negocio que tenía. Si personas tan influyentes hacían negocios con Robert, Emad estaba en buena posición. Cuando trabajaba para Patio Wine Company, les hacíamos productos a un par de clientes famosos. Empezó con Adam Carolla porque era fan, escuchaba su podcast todos los días y hablaba de un cóctel que hacía. Lo llamaba Mangría. ¿Cuándo surgió la idea de que ibas a invertir y ser parte del negocio del licor? Bueno, como un tonto, me hice algo llamado Mangría en casa solo porque no tenía nada que hacer. Así que le escribí a su agente. Yo tenía un oyente en el norte que estaba en el negocio de hacer estas cosas. Y dije, hablen de esto en el podcast. Puedo producirlo a nivel comercial. Podrían venderlo bien y ganar mucho dinero. Le envié la muestra y dijeron, es genial, hagámoslo. Y 100 días después, embotellamos ese producto. Mangría. El cóctel de autor de Adam Carolla. Disfrutar con hielo. Iba muy bien. En aquel entonces un vendedor de la bodega dijo, ¡ay! Conozco a un rapero que también estaría interesado en esto. Hice muestras basándonos en el mismo modelo que usamos para Carolla y a E40 le gustaron y empezamos a producir vinos para él. Embotellamos decenas de miles de cajas con productos solo para ellos dos. Y eso, bueno, impresionó a Emad. Enviábamos entre 5 y 6 camiones de vino al mes. Calculo que la ganancia durante los primeros 6 meses fue de unos 2.5 millones. Emad finalmente decidió que estaba listo para invertir en Patio Wines de Robert Dahl por un monto de 1.2 millones. Este pago se dividiría en 2 partes de ese dinero. La primera era de 400,000 que transferiría a la cuenta de Robert Dahl. Como garantía, Emad tomó el 97% de los activos de Patio Wines. Emad, como era un financista, analizó el acuerdo y dijo, es muy justo. Invertiré en uno de los distribuidores de vino más grandes del valle. Hablemos de perfección. Robert Dahl buscaba a alguien que invirtiera en su negocio. Y Emad buscaba algo en lo que invertir y le encantaba el vino. Parecía una combinación perfecta. Y en muchos sentidos, las alianzas comerciales pueden ser como las relaciones románticas. La comunicación es clave y la confianza es fundamental. Pero me crié, viví y trabajé en Silicon Valley y hay que ser honestos, no todos son lo que parecen. Emad forjó una fortuna en Silicon Valley y tenía mucho éxito. Y conoció a Robert Dahl, que se dedicaba al negocio vinícola en el Valle de Napa. Robert Dahl buscaba capital inicial para su nueva aventura vinícola, y Emad quería invertir en el sector, así que estos dos eran la pareja perfecta, al parecer. Creo que Emad buscaba algo para hacer. Creo que buscaba su siguiente capítulo, que quería involucrarse en la cultura del negocio del vino. Y si quieres dedicarte al negocio del vino,
el mejor lugar en Estados Unidos es Napa. Robert le dio a Emad un memorando de colocación privada. El documento estipulaba que Robert reembolsaría la inversión con intereses. La tasa de interés que Robert había acordado pagar era del 20%. Mucha gente consideraría un interés del 20% una señal de alerta. Pero Emad no lo vio así. Lo vio como una oportunidad que debía aprovechar. Emad, por supuesto, vivía en Silicon Valley y Robert vivía en Napa. Emad no estaba presente a diario. El acuerdo decía que Robert dirigiría todo, pero que consultaría con Emad las grandes decisiones. Un inversor como Emad agregaba valor con el dinero que aportaba y con sus habilidades. Cuando Emad invirtió, Patio Wine Company ganaba mucho dinero con Adam Carolla y con E40. Pero a Robert no le interesaba eso. Nunca le interesó que el nombre de otro apareciera en el vino que él hacía. No era lo que él quería. Él quería ser alguien en el Valle de Napa. Robert decidió abrir una bodega en Yountville llamada Viñedos Dole. Creo que Viñedos Dole era puramente por ego. Bienvenidos a Viñedos Dole en Yountville, California. El club de vinos de este mes incluye nuestro Pinot Noir Reserva 2012 de Russian River y nuestro Chardonnay del año 2013 de Yountville. Disfruten. Cuando Emad hizo la inversión inicial de $400,000 en Patio Wines, Robert le dijo a Emad que necesitaba el resto del dinero en efectivo. La primera inversión de Emad, de $400,000 con Robert Dahl, fue reembolsada según los términos del acuerdo. Emad decidió acceder al pedido que le hizo Robert. Entonces, invirtió otros $800,000 en efectivo. Parecía una forma extraña de invertir en una compañía vinícola. Metió $800,000 en efectivo en una bolsa de lona roja, condujo desde Los Gatos, en Silicon Valley, hasta la bodega y entregó el dinero. Parecía como sacado de una película. Cuando me enteré de que le llevó $800,000 en efectivo, yo dudé un poco de dónde había sacado Emad esos $800,000. Es difícil conseguir eso, incluso si lo tienes en el banco, en acciones o lo que sea. Es raro ir al banco y decir, necesito $800,000 en billetes de 100. Sí, me sorprendió. ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? Emad le llevó $800,000 en efectivo. Y Robert Dahl iba a devolverle $40,000 mensuales por su inversión. Y al principio lo hizo. Pero después de un tiempo, pasaron 2 meses y Emad no había cobrado. Emad se sintió muy traicionado por eso. Había confiado en Robert Dahl. Y ahora, Robert lo estaba engañando. Emad decidió que necesitaba un abogado. En 2013, recibí una llamada de Emad. Él me explicó su situación. Descubrí que Robert había cancelado Patio Wine Company. Tras obtener la información, Emad contactó a Don King, agente retirada del FBI, para que investigara a Robert. Emad me llamó por teléfono y me dijo que estaba en litigio con un socio comercial y quería que investigara los antecedentes de esa persona. Luego me dijo el nombre, Robert Dahl, y supe de inmediato quién era Robert Dahl, porque ya había investigado sus antecedentes para otra compañía. Tenía varias demandas pendientes en Napa. Tenía muchos gravámenes y sentencias en su contra. Había sido condenado por un delito en Minnesota y había cumplido condena.
No estaba usando el dinero que Emad había puesto para su inversión en vinos. Estaba usando ese dinero para la nueva bodega que había abierto, Viñedos Dahl. Quedaba claro que Robert no estaba cumpliendo con su parte de la sociedad. Don King descubrió que Emad no era el único que no cobraba. Robert Dahl no pagaba la renta del viñedo en el que trabajaba, no pagaba por las uvas que debía cosechar y tenía una lista completa de enemigos en el Valle de Napa. Había varias personas a las que no les pagaba o a las que les había pedido dinero. Recuerdo haber conversado con Robert y decirle, sabes, para que seamos muy rentables, solo hay que contentar a 2 personas. Si estas 2 celebridades que venden el producto siguen estando contentas, van a vender mucho vino y nosotros ganaremos mucho dinero. No era lo que pasaba por la mente de Robert. Según su opinión, el único que tenía que estar ganando dinero era él. Y él quería quedárselo todo. No les pagaban los cientos de miles de dólares que les debían. Era una situación muy incómoda. Cuando presentamos la demanda en Napa para proteger los intereses de Emad, finalmente conseguimos una orden que prácticamente clausuró la bodega. Todo esto era, en realidad, parte de una estrategia para que Robert retomara la negociación y cumpliera con su promesa y viera si había algún modo de restablecer la relación. Al tiempo, Robert Dahl llamó a Emad y le dijo, necesito que vengas a ver unas cosas en la bodega. Quiero reunirme contigo en persona. Muchos le dijeron a Emad que no fuera, que no era una buena idea. Pero fue de todos modos. Con todo esto, Emad estaba muy enojado. Emad era un hombre tranquilo, pero estaba desesperado. La gente desesperada hace cosas desesperadas y él se desesperaba cada vez más con el tiempo. Robert le debía mucho dinero a mucha gente, pero tenía problemas con muchas más. Había mucha gente a la que no le agradaba, que no confiaban en él. No querían hacer negocios con él. Creo que el problema que Emad tuvo con Robert Dahl fue que Robert Dahl confundió bondad con debilidad. Y ese fue un grave error por parte de Robert. Muchos de los homicidios que investigamos se basan en el dinero, especialmente en Silicon Valley. Para vivir y tener éxito en Silicon Valley hay que estar dispuesto a asumir riesgos. A mayor riesgo, mayor recompensa. Pero también a mayor riesgo, mayor peligro. Cuando Emad le entregó a Robert Dahl $800,000 en efectivo, se arriesgó. Apostó a que podía confiar en Robert Dahl y ahora corría el riesgo de perder una parte considerable de su fortuna. Pero Emad no era alguien que fuera a ceder. Un hombre está pidiendo ayuda. Le dispararon. Se informa que el sujeto dice que ya le han disparado 2 veces. Una traición así puede resultar personal. Estaba hablando con Emad y me dijo, nos enviamos mensajes con Robert y hablamos por teléfono de vez en cuando. Creo que realmente quiere negociar de buena fe y resolver todo esto. Lo que yo le dije en ese momento fue, no. Robert no tiene ningún interés en resolver esto de manera amistosa. El abogado de Robert dijo que quería que Emad y yo nos reuniéramos con él en la bodega. Le dije a Emad, no es buena idea. No quiero ir a la bodega. Si los abogados de Robert no están, yo no debería estar. Y no veo por qué tú querrías ir. Pero es tu decisión. Emad dijo, quiero recuperar mi vida.
Así que Emad fue a la bodega. Habíamos quedado en hacer una llamada desde la bodega, conmigo y los dos abogados de Robert. Emad llegaría unos minutos antes. Normalmente cuando Robert saludaba a Emad, siempre se daban un abrazo o las manos. Y no fue así, en absoluto. Tenía el ceño fruncido, una expresión severa. Así que hablamos por teléfono. Robert inició la reunión, lo cual también fue algo inusual. Y dijo, me importa una mierda lo que acordaron los abogados. Y básicamente dijo que él pagaría el 50% de la cantidad acordada en lugar de la otra. Los abogados de Robert, para su crédito, dijeron que nos desconectaremos y hablaremos con el cliente. Emad me llamó y dijo que volvería a hablar con Robert y que me contactaría cuando estuviéramos listos para seguir con el arreglo. Pasó mucho tiempo, varios minutos, y no tenía sentido. Tenía un presentimiento muy extraño. Intenté llamar a Emad varias veces, dejé varios mensajes de voz y no me devolvió la llamada. Cuando Emad regresó al granero, Robert Dahl tenía otro contrato. Emad lo miró y dijo, no firmaré esto, nunca lo había visto. El acuerdo de conciliación que Robert había redactado habría hecho que Emad confesara que todo eso era una trampa para destruir la buena reputación de Robert en Napa, que a Emad no se le debía dinero y que lamentaba todo el dolor que le había causado a Robert Dahl, algo que Robert sabía que no iba a firmar. Emad miró y Robert Dahl había sacado un arma. Le apuntaba a Emad y decía, firmarás el contrato, firmarás el contrato. De repente, recibí un correo electrónico que hablaba de disparos en ese domicilio. En ese momento, Emad corría por su vida. Emad llamó a emergencias y dijo, Robert Dahl me disparó, me disparará otra vez. Un hombre está pidiendo ayuda. Le dispararon. Se informa que el sujeto dice que ya le han disparado 2 veces. Robert perseguía a Emad con su auto. Le disparaba mientras Emad corría por el viñedo. Robert empezó a perseguirlo y agitaba el arma desde la ventana. Emad corría y hablaba por teléfono con emergencias. Al final del viñedo se desplomó. Los crímenes entre chicas. La policía llegó al viñedo y vio a Robert salir de su camioneta negra. Vieron a Emad en el suelo y a Robert ejecutar a Emad de 2 disparos. Lo mató, lo asesinó allí mismo en la calle. La persecución empezó de inmediato. Subió por una carretera montañosa, casi hasta la cima, y giró en una calle llamada Wall Road. Cuando encontraron la camioneta en medio de una arboleda, corrieron con las armas, intentaban hacer que el conductor saliera. Al llegar, descubrieron que Robert Dahl se había suicidado. Se disparó y se mató. Fue impactante saber que alguien del negocio del vino asesinó a su socio comercial. En la sala de catas, los investigadores encontraron guantes negros, cinta adhesiva, bridas y lejía. Era un kit de asesinato. Mi pensamiento en ese momento, que se consolidó con el paso de los años, es que fue una emboscada planeada y que no había duda de que Robert tenía la intención de matar a Emad. Nunca hay lejía en una bodega. No es bueno para el vino. En esa bodega había lejía. Parecía algo premeditado.
Sé que esas cosas estaban ahí a propósito para eliminar el cuerpo. La policía encontró, entre otras cosas, una lista negra con varios nombres, el mío incluido, y no terminaba ahí. Robert tenía muy malas intenciones. Si hubiera estado ahí, no estaríamos teniendo esta conversación. Es horrible. Pienso en eso todos los días. Es lamentable, porque si observas con atención todo, ¿valía la pena asesinar a un socio por 1.2 millones de dólares? Es difícil explicar por qué pasó esto, salvo que Robert era un sociópata. Una de las lecciones que, en mi opinión, quedó bien marcada es que si algo parece muy bueno para ser cierto, como obtener un retorno del 20% del dinero en un negocio que recién está comenzando, probablemente no sea cierto. Lo que me sorprendió es lo mal que investigó a la hora de invertir en el señor Dahl. El hombre tenía un historial antes de venir a California de varias inversiones fallidas. No fue el hecho de que Tofilis invirtiera lo que me sorprendió, sino el hecho de que invirtiera $800,000 sin investigar adecuadamente a la persona a quien le confió ese dinero. Fue impactante. Si no eres millonario, sería casi inaudito, pero si tienes dinero para gastar, parece más razonable. Es una historia común en Silicon Valley. Por cada compañía que alcanza un gran éxito, hay muchas otras de las que no sabemos. Oímos hablar de fracasos cuando fracasan estrepitosamente, cuando hay fraudes masivos o la gente va a la cárcel. Pero es algo normal si estás en un entorno muy competitivo y de alto riesgo, como sabemos que es Silicon Valley. John, en tu relación con Emad, te diste cuenta de que estaba muy interesado en el vino, ¿no? ¿Alguna vez mencionó a Robert Dahl? Bueno, quizá. Y en ese momento yo habría asumido que ese tipo era como un socio comercial con el que él trabajaba. Después de leer los artículos y tener la información, ¿nunca volviste a pensar en el nombre del tipo que había mencionado? Sí, no. Emad era muy directo, era un buen tipo. Me dolió, es triste. Un hombre que amaba tanto la vida. Debería estar vivo. Debería estarlo. Parecía que Emad vivía el sueño americano. Venía de Silicon Valley y triunfó en el sector tecnológico. Se retiró a los 40, había amasado una pequeña fortuna y sé que solo soñaba con tener una bodega y beber buen vino en el Valle. Es muy trágico que Emad tuviera este final cuando solo intentaba vivir un sueño, crear un sueño.